Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos hoy! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del romance, la farándula y por supuesto, el amor verdadero. Hoy vamos a desentrañar los secretos de una de las parejas que nos tiene a todos suspirando y creyendo en él felices para siempre, Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Quién no los ama? Son sencillamente un amor de película, un dúo perfecto, y hoy vamos a intentar desentrañar la fórmula mágica de su romance eterno. ¿Están listos para el análisis profundo? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, análisis de películas, tendencias de moda, las últimas noticias del mundo del espectáculo y mucho, mucho más. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor forma de estar al tanto de todo. Ahora sí, comencemos con este viaje al corazón del amor. Serkan Ayolu y Özge Gürel, ¿verdad que son la pareja soñada? No solo son talentosos actores con una química innegable que traspasa la pantalla, sino que también irradian amor, complicidad y una autenticidad que enamora en la vida real. Han conquistado nuestros corazones con sus increíbles interpretaciones y, por supuesto, con su amor. Pero, ¿cómo no enamorarse de ellos? Especialmente después de verlos protagonizar series como Amar es Primavera, donde, oh sorpresa, comenzó su mágica historia de amor. Y eso es algo que siempre me ha parecido fascinante, cómo la ficción puede convertirse en realidad y un set de rodaje transformarse en el mismísimo comienzo de un cuento de hadas. En Amar es Primavera, Serkan, con su porte cautivador y su mirada profunda, interpretaba a Ayaz Dincer, un arquitecto encantador, un poco rebelde y con un corazón de oro. Özge, por su parte, daba vida a Öykü Akar, una joven soñadora, talentosa y apasionada diseñadora de moda. La química entre ellos fue literalmente electrizante, evidente para todos los que seguíamos la serie semana tras semana. La forma en que se miraban, la complicidad que emanaba de sus miradas, la naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se reían juntos, era simplemente imposible no creer en su amor, tanto en la ficción como fuera de ella. Era como si el guión los hubiera unido en un destino inevitable. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que todos nos hacemos: ¿cómo se mantiene un amor así a lo largo del tiempo? Después de todo, la industria del entretenimiento con sus luces y sombras puede ser un lugar sumamente exigente, lleno de tentaciones y a menudo implacable. Bueno, creo que después de analizar a fondo su relación, hay varios factores clave, pilares fundamentales, que podemos deducir observando a Serkan y Özge. Primero, la base sólida sobre la que se construyó su relación, la amistad y el entendimiento mutuo que surgió en el set de rodaje. Pasar tantas horas juntos compartiendo experiencias, risas, desafíos y, por qué no decirlo, también momentos de tensión, forjó un vínculo muy fuerte. Este tipo de relación, que se construye sobre la amistad, la confianza y el respeto mutuo, es la que suele perdurar, la que resiste el paso del tiempo y las adversidades. No se limitaron a la atracción física inicial, se conocieron profundamente, se descubrieron el uno al otro, se apoyaron mutuamente en sus carreras, en sus aspiraciones y en sus vidas personales, incluso antes de que el amor romántico floreciera por completo. Construyeron una base sólida, como los cimientos de un edificio, capaz de soportar cualquier terremoto. Segundo, la discreción y la privacidad que han sabido mantener. Aunque son figuras públicas reconocidas y queridas, Serkan y Özge han sabido mantener su vida personal, su intimidad, alejada del escrutinio mediático constante. No se han dejado arrastrar por la necesidad de exhibir su romance en exceso en redes sociales, en eventos públicos o en portadas de revistas. Han preferido preservar su burbuja, su espacio sagrado, lo cual, creo, es crucial para proteger una relación de las presiones externas, de los juicios y los rumores que a menudo acompañan a la fama. Sabemos que están juntos, que se aman, que son felices, pero no necesitamos estar al tanto de cada detalle de sus vidas, de cada viaje, de cada cena romántica. Esta discreción demuestra madurez, inteligencia emocional y un gran respeto por su relación, y por la privacidad que todo ser humano merece. Tercero, el apoyo mutuo incondicional en sus respectivas carreras profesionales. Se han apoyado, celebrado y animado mutuamente en cada proyecto, en cada éxito y en cada desafío que se les ha presentado.
Verlos juntos en eventos, compartir imágenes de sus rodajes y promocionar el trabajo del otro demuestra un profundo respeto y admiración por el trabajo de cada uno. Esta complicidad profesional, este compañerismo en el ámbito laboral, fortalece el vínculo emocional, ya que comparten una pasión común, la actuación, el arte de contar historias. Se convierten en el mejor equipo, en el mayor apoyo, en los fans número uno del otro. Además, y esto es fundamental, la comunicación es clave. Imagino que como cualquier pareja que aspira a construir una relación duradera, Serkan y Özge se esfuerzan por comunicarse de forma abierta, honesta y transparente. Hablar de sus sentimientos, de sus preocupaciones, de sus sueños, de sus miedos. Escucharse con atención, entenderse y estar dispuestos a comprometerse, a ceder en ciertas ocasiones, a llegar a acuerdos. La comunicación efectiva es la base de cualquier relación saludable y duradera. Es fundamental para resolver conflictos, para superar obstáculos y para fortalecer el vínculo. Es el puente que une dos corazones, el lenguaje secreto que solo ellos dos entienden. Otro punto importante y que a menudo se pasa por alto, es la capacidad de mantener la chispa. A pesar del tiempo que llevan juntos, y de la rutina que inevitablemente se instala en cualquier relación, parece que Serkan y Özge siguen disfrutando de la compañía del otro, como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si el flechazo inicial todavía perdurara. Se les ve de viaje compartiendo momentos de ocio, riendo, jugando y divirtiéndose juntos. La clave está en no dejar que la rutina apague la llama, en seguir alimentando la pasión, la complicidad y las ganas de sorprenderse y de sorprender al otro. Es como encender una fogata y mantenerla viva, alimentándola con leña fresca y con el amor que los une. También creo que la confianza en sí mismos y en su relación es fundamental. Son personas seguras de sí mismas, que saben lo que quieren en la vida, y que no necesitan la aprobación de nadie para ser felices. No se dejan influenciar por los rumores, las críticas, las presiones externas o las expectativas del mundo. Confían el uno en el otro y esa confianza, ese vínculo indestructible, es lo que les permite enfrentar cualquier desafío que se les presente, cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Saben que tienen un refugio seguro en el otro, un hombro donde apoyarse, una mano que los sostendrá en los momentos de dificultad. Y por último, pero no menos importante, la actitud positiva ante la vida y el sentido del humor. Se les ve siempre sonriendo, disfrutando de cada momento, celebrando la vida, y afrontando las dificultades con una actitud positiva, con optimismo y con una gran dosis de buen humor. El humor es un gran aliado en cualquier relación. Reír juntos, compartir momentos de alegría, saber reírse de sí mismos, incluso de los errores y de las pequeñas imperfecciones, son aspectos cruciales para mantener la conexión, la felicidad y la armonía a largo plazo. La risa es el pegamento que une dos almas, la medicina que cura cualquier herida, la banda sonora de un amor que promete ser eterno. En resumen, el secreto del romance eterno de Serkan Ayolu y Özge Gürel parece residir en una combinación armoniosa de factores, una base sólida de amistad y respeto mutuo, la discreción y la privacidad que protegen su intimidad, el apoyo incondicional en sus carreras, la comunicación abierta y honesta, la capacidad de mantener la chispa y la pasión, la confianza inquebrantable en sí mismos y en su relación, y una actitud positiva ante la vida, aderezada con una buena dosis de sentido del humor. Es una receta que parece simple, pero que requiere de un esfuerzo constante, de dedicación y, por supuesto, de mucho amor. Es admirable cómo han logrado construir una relación tan sólida, estable y armoniosa en un mundo tan volátil como el del entretenimiento, donde la fama y los reflectores pueden llegar a distorsionar la realidad. Son un ejemplo a seguir para todos nosotros, un recordatorio de que el amor verdadero sí existe, que es posible, y que con esfuerzo, compromiso y mucha paciencia, se puede construir una historia de amor de película que perdure para siempre. Son la prueba viviente de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, y que el felices para siempre no es solo una frase en un libro, sino una promesa que se puede cumplir. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos explorado el fascinante universo de Serkan y Özge, intentando descubrir qué es lo que hace que su amor sea tan especial, tan único, tan inspirador. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que hemos hablado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus experiencias, sus teorías sobre el amor, y cualquier otra cosa que se les ocurra. La comunidad es lo más importante.
Y antes de irme no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estén atentos porque vienen muchísimas sorpresas más sobre el mundo del entretenimiento, análisis de películas, tendencias de moda y mucho más. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su amor por el mundo del entretenimiento y por supuesto del amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño. Hasta la próxima. Y recuerden, crean en el amor, crean en los finales felices porque sí existen.